También tiene llaves de acá, ¿cierto? Las mías. ¿Pero se las dio? Doctor y compañeros, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Ya, por ejemplo, esos... Sí. Buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Buenas compañero. tardes. Bueno, esperemos un momento. Y iniciamos. ¿Listo? 6:03. Esperemos hasta las 6:10, ¿vale? ¿Ustedes cómo han estado? ¿Qué les parece el caos que se ha generado por lo del IVA? Oiga, la gente, yo no sé por qué nosotros nos falta conciencia. ¿Cómo es que hay esa conglomeración de personas, no se cuidan, no se protegen? Ayer, 3.000 infectados, ayer. ¿Ustedes se imaginan cuántos infectados van a salir hoy? O sea, Hoy qué absurdo. 3.050. Sí. No, y les Terrible, cuento, terrible. mire, les cuento algo. Disciplina 14 días. social, sí. Mire, les cuento algo. Tengo conocidos, y lo digo por conocimiento de causa, Nevecon, 4 millones de pesos. Hoy a 5 millones de pesos. ¿Ustedes creen que si hay una rebaja del IVA? O sea, eso es un sofisma de distracción. Y la gente, y no me explico, la gente no tiene con qué comer, no se les va a pagar la prima. Esperan Y en vez subsidios de del comprar- gobierno y mire. Y en vez de, perdónenme, y en vez de ir a comprar las cosas necesarias, elementales, porque no sabemos dónde va a parar esto, y se van a comprar una cantidad de cosas, o sea, ahí se ve el nivel de vía de desarrollo en que estamos nosotros los colombianos. Es impresionante, o sea, es garrafal, es una locura. Créanme que yo estoy indignado con eso. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, o qué? Pues, profe, es que Los lo precios- otro es que acá están intentando hacer como esos Black Fridays, pero en No, Colombia si no hay dinero, lo que su merced dice, o sea, no hay dinero, entonces, ¿cómo va a haber demanda o algo así? total. Napoleón
Napoleón decía, Napoleón fue uno de los líderes más grandes militares, lo mismo que Adolfo Hitler. Resulta, y obviamente una de las milicias más marcadas fue los alemanes. Y Napoleón decía que a él lo que le importaba es que sus soldados andaran sobre sus estómagos. Es decir, desde que el soldado tenga techo, y esté alimentado, él dará la vida por el comandante. ¿Entendido? Pero el día que el soldado no tenga el estómago lleno, dudaremos de que dé la vida por su comandante. Lo mismo pasa en estos momentos. La gente está recluida en sus casas, muchos están siguiendo las normas y todo el cuento. Pero el día que se acabe el dinero, el día que ya no tengan alimentos, ese día la gente se va a lanzar a la calle y eso se va a volver un caos. Miren nada menos ustedes, ni siquiera hemos llegado a la curva de la pandemia. Ni siquiera hemos llegado a la curva. Y mire cuántos contagiados hay, cuántos muertos diariamente. Esto es una locura. Es una locura. Pero eso también sirve al gobierno, profe. ¿Cómo? Ah, claro, obviamente. Obviamente. José, apaga el micrófono. Hola, Obviamente. profe, buenas tardes. Buenas tardes, Vivi. Sí, obviamente, o sea, ¿cómo se le ocurre al gobierno? No rebajemos el IVA, o sea, yo no entiendo, o sea, me parece una locura. Pero bueno, menos mal, inclusive muchos, algunos establecimientos de comercio como al costo, algunas sucursales cerradas por orden de la propia alcaldesa. Y pues no es para más. Esperemos a ver qué pasa, pero la gente es muy ignorante. El mismo gobierno está esperando es llegar al pico más rápido. Pero acá entre nos, o sea, solo como información que sé por ahí, pues el mismo Trump dijo que países tercermundistas como Colombia tenían que matar más o menos a la mitad de su población, o sea, eso es algo muy inhumano. No, pues inclusive por ahí han salido en algunas redes sociales que están dando dinero por muerto. Profesor, una opinión particular. Carlos, Creo que hay un tema de ignorancia financiera por parte de las personas, o sea, de la sociedad y del Estado, porque a la final, digamos, no hay más ingresos para el Estado porque esto es un impuesto que se reduce y lo que hay es un mayor consumo. Y un mayor consumo aprieta la inflación, o sea, estimula la inflación. Y esto, en últimas, es decirle a las personas, gasten y no ahorren, porque es que estamos, entre comillas, en una guerra. Y cuando uno está en guerra, tiene que mantener las reservas. Y cuando hay un desempleo como el que ha reportado el DANE, un decrecimiento en la economía en el mes de abril del 20%, pues o sea, estas acciones no son... tenemos una deflación. Sí, estas acciones no son nada razonables, nada razonables. Entonces, o sea, por un lado uno quisiera que un Estado tenga una educación financiera adecuada y que se estimule desde tempranas edades a los niños para que manejen la economía del hogar de manera adecuada. Y esto va en contravía de todo ello, ¿sí? Entonces no hay ninguna razón. Por lo demás, a veces lo que dicen unos gobernantes y otros, no debemos caer a veces en esas conspiraciones porque eso lo que hacen es desinformar. O sea, la realidad aquí es que hay un tema económico y las reglas del mercado no cambian y las reglas de la economía no cambian y la economía de bolsillo del hogar, esa sumada a todos son como granitos de arena que contribuyen a una economía global de un país. Entonces, esa es mi opinión. Ya, muy bien, Carlos. Compañero Profe. Carlos, pues acá solo como es que sumamos para pues aportar un poquito más lo que dice el compañero Carlos. Ahorita estamos en
pues como competencia de mercados entre Estados Unidos y China. Sí, o sea, ahorita China quiere pues como ganarle la moneda, pues la petromoneda de Estados Unidos, y Estados Unidos está a no dejarse. Básicamente eso es como lo que estaba sintetizando pues el compañero Carlos. Ya. Profe, Bueno, pero ¿sabe qué pasa, una profe? humilde opinión. Dale, tranquilo. Hoy es viernes, hoy vamos a estar un poco relajados. Obviamente, no es que no vamos a desarrollar nuestra clase, pero tranquilos. Ya el viernes estamos como agotados un poco, pero tranquilos. Citando a Adam Smith. Sí, hágale, José. Citando La mano invisible del mercado. Citando a... No, profe, no alcanza a hacer mercado. Acabé de llegar. Pensé No. que La mano invisible del mercado, te dije. Sí. Citando a Adam Smith, era algo que se suponía que tenía que pasar porque si las industrias no producen, no venden, no va a haber nómina para los empleados, y si el proletariado no tiene con qué consumir, con qué comprar alimentos, pues se vendría una guerra civil. Entonces se me hace una estrategia muy audaz del gobierno que intenta activar la economía y logró el objetivo de activar la economía y que esas empresas puedan vender productos para que puedan pagar la nómina, profesor. Entonces yo lo veo más bien como un beneficio en eso. Venga, José, ¿Pero a qué costo? discrepo de lo que tú estás diciendo. ¿A qué costo? ¿A qué costo? A la costa. O sea, discrepo de lo que dice José, o sea, muy humildemente y con mucho respeto, pero ¿a qué costo vamos a incentivar la economía del país? ¿A qué costo de cuántos muertos? Si es que el deber del Estado no es solamente incentivar la economía, como decía Lafayette, deja hacer, deja pasar, o como decía Adam Smith, la mano invisible del mercado. No, para mí no. O sea, está bien, incentivemos el mercado. Ya empezamos a abrir establecimientos de comercio, ya empezamos a dar apertura a muchos otros sitios en los cuales se le habían cancelado el contrato a algunas personas. Bueno, retomemos. Pero ¿cómo vamos a utilizar esa estrategia económica y política sabiendo en las condiciones en que estamos haciendo que el ciudadano se vaya en masa a qué? A adquirir bienes electrodomésticos, entre otros, sabiendo que se está produciendo un impacto en la misma población. Obviamente, pues, a mí me parece una locura, lo digo desde mi punto de vista. Buenas noches, profe. Si no no se preocupe, que me estoy preparando, profe, pero si no se escucha, ¿vale? Yo también quería increpar la opinión de mi compañero porque realmente es una decisión que finalmente afecta al consumidor final. Las empresas ya pagaron el IVA de lo que habían comprado y las empresas ese IVA no lo van a perder. Si las empresas tenían unas mercancías donde ya habían pagado ese IVA, pues ellos finalmente al consumidor le hacen un engaño y vuelven y le cobran con un adicional. Aparentemente es oferta, pero no. Y finalmente los mismos trabajadores que están recibiendo ahorita de pronto su prima porque se activó un poquito el mercado, se activó la economía, van a dejar ese dinero en unas compras por una necesidad generada porque no son compras que realmente necesitáramos. Entonces, no son primordiales en la canasta familiar, o sea, no son cosas de primera necesidad dentro de la canasta familiar, es una locura, como tú dices. Entrarían a ser una parte de los elementos suntuosos. Esperen que Giovanna termine porque yo le interrumpí. Termina, Giovanna, por favor. Entonces estamos jugando a generarle unas necesidades porque definitivamente manejamos la psicología del consumismo y la gente en su afán deja de lado sus prioridades y vulnera también sus derechos individuales y los colectivos porque es el agarrón más grande para adquirir lo que aparentemente es una oferta. Entonces tampoco estoy de acuerdo. No, y obviamente, miren, perdónenme, miren ustedes una cosa, aquí se está violando el derecho colectivo. ¿Por qué? ¿Cuántas de esas personas no se están protegiendo? Se van a contagiar y van a contagiar a otros que no tienen que ver absolutamente nada. Así se traten de agotar todos los protocolos de protección y todo el cuento. O sea, créanme que a mí esta directriz económica
que se ha tomado, me parece que fue muy fuera de sitio. O sea, yo creo que podemos utilizar otros medios, se puede ir abriendo el mercado, vamos a incentivar, bueno, vamos a sostener lo del IVA, pero solamente hoy van a comprar las personas que tienen tal número de cédula o tal cosa. Bueno, no sé. O sea, simplemente lo digo de acuerdo a lo que observo por los medios de comunicación y las redes sociales. O sea, la gente se enloqueció, la gente se le olvidó en las condiciones en que estamos. Precisamente, hoy me comentaba una vecina que salió ayer en su coche por San Victorino y la gente parecía un diciembre, ayer, y sin cuidado ni protección ni nada. O sea, no sé. Que la gente no tiene poder adquisitivo y fuera de eso van con una tarjeta Codensa o una tarjeta de crédito y sacan un elemento que no es necesario y lo sacan a 48 cuotas. O sea, esa es la ignorancia económica, esa es la ignorancia económica del consumidor. Como decía ahorita Carlos, como decía, creo que fue Carlos, sí, que hay que incentivar al chico desde tempranas edades a esa concepción del ahorro y todo el cuento. La gente no sabe. La gente le dice, mira, te doy una tarjeta de crédito por 2 millones de pesos. Y la gente dice, uy, máximo, qué bien, una tarjeta de 2 millones, puedo comprar. Eso lo diferimos todo a 48 meses. Y no se dan cuenta que están pagando las cosas 2, 3, 4 veces de lo que el costo real de ellas. O sea que es están adquiriendo una capacidad de endeudamiento más prolongada, más fija, y no hay dinero. Es que no hay dinero. Yo no me explico. ¿A cuántas personas no se les han cancelado los contratos? Nada menos no se les va a pagar prima. Se les va a pagar la tercera parte, la otra en unos cuantos meses y la otra al finalizar el año. Entonces, o sea, y no hay dinero, la gente está en las calles, o sea, no entiendo. Profe, pero eso ya vendría siendo... Hay que ver la clase de gente que fue a comprar, profe, porque así suene feo o clasista, créanme que la gente de buena plata y así la gente diga porque el rico es más rico, porque a veces los ricos priorizan sus gastos, ¿sí? Y no se gastan lo que de pronto no tienen o van a cambiar un televisor de 32 pulgadas que les sirve por uno de 60 porque es un día sin IVA. La gente que está allá es la gente que no tiene con qué pagar esas tarjetas. Es la gente que en este momento no tiene empleo, no tienen plata, pero no les importa endeudarse. Créanme que el que tiene no está allá. Mire, les digo algo. Váyanse ustedes para las periferias de la ciudad o los grupos o los barrios más marginados de la sociedad que no tienen un suficiente sustento y ustedes le encuentran el televisor más grande, la nevera más grande, el equipo de sonido más grande que retumbe, ¿cuál de todos retumba más en la cuadra? O sea, es una falta de concientización, es una falta de educación al pueblo. Ese es el meollo del asunto. Es una falta de educación al pueblo. Hola, profe. Por eso nosotros estamos en un país en vía de desarrollo. Ojo, nunca perdóname, Carlos. Nunca utilice la palabra subdesarrollo. Eso ya es escuela, eso ya está mandado a recoger. Desarrollo. Dime, Carlos. Decía Mojica, el expresidente de Uruguay, que el consumismo es la mayor fuerza colonizadora actual, ¿no? Claro, sí, justamente por eso. Es úselo, deséchelo, bótelo y compre otro. Eso es. ¿Qué fue lo que más se compró hoy en estos almacenes? Televisores, electrodomésticos. Esa es la mayor compra. ¿Y a quién favorece? A las industrias extranjeras, porque todo eso es importado. Claro, porque nosotros no producimos nada. Nosotros hoy no estuvieron desocupados. Hoy estuvieron desocupados los mercados de frutas y verduras, carnes que se producen acá en Colombia. Es que por eso la gente prefiere aguantar hambre con solo aparentar. Esperen que, perdónenme, Omar, tú habías alzado la mano y me la bajaste. ¿Ya no vas a hablar? ¿Fue Omar o fue Jorge Andrés? Omar.
Sí, profe, una intervención. Mire, profe, es que es muy sencillo lo que estamos viendo en este país. Simplemente las políticas económicas que está generando el gobierno, es cierto, lo que está es zanjando más aún la diferencia entre el que tiene plata y el que está pobre. Mire, decimos que en este país no se ahorra, en este país se ahorra. Lo que pasa es que no se ve reflejado en las entidades bancarias. Mire, la gran mayoría de campesinos, la gran mayoría de personas que le tienen como ese resquemor a las entidades financieras, guarda su plata en la casa. Mire, en Bogotá sí nos podemos dar cuenta que hay esa pobreza, pero no es por los bogotanos, es por gente que llega y por los mismos venezolanos. Pero si vamos a la provincia, hablamos de Cundinamarca, municipios donde usted ve que la gente no tiene una cuenta de ahorros, pero tiene, y así suene feo, debajo del colchón 3, 4 o 5 millones de pesos. Sí, eso es coloquial, claro, obviamente, sí. Y la otra es, el gobierno así, apoyando todas estas actividades, tampoco se puede decir que todos los elementos que se estaban vendiendo hoy eran traídos de afuera, porque aquí hay empresas que se reinventaron y que están en ese proceso de mejorar nuestra economía. Que el gobierno la muestre de alguna u otra manera que está sufriendo, claro, eso es a nivel nacional, pero nuestra economía es una de las más fuertes, yo digo, de todo este sector de Sudamérica y Centroamérica. Lo que pasa es que el gobierno siempre, por tener la batuta y tener el mando del poder en lo económico, en lo político y en todo lo que usted quiera, de pronto genera estas políticas con el ánimo de seguir zanjando esa diferencia entre el que tiene o no. Mire, Bueno, las muchachos, personas que tienen... les cuento, perdóname, Omar, dame un minuto. Les cuento que lo que ustedes están hablando, por algo les coloqué a hablar, es lo que vamos a hablar hoy dentro del Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Por eso, síganse regando en prosa, por favor, que después ya nos vamos a limitar, ya nos vamos a aterrizar en la norma, ¿vale? Listo, sigue, termina. Omar, profe, mire... perdón, termina, Omar. Profe, y mire esta otra política, mire. El sistema financiero, ¿cierto? Siempre está muy bien conformado y son eruditos, conocedores de qué va a ocurrir con una economía. Claro. Mal haría una entidad financiera dar una tarjeta de crédito a alguien que después no sabe cómo recuperar su plata, ¿sí? Todas estas personas que fueron a comprar es porque tienen, de alguna manera, claro que tienen dificultades, todo lo que quiera, pero de alguna manera hay de dónde poderles coger, porque es que sí, pero hay Omar, entidades... ten en cuenta algo. Tú con una factura de servicios públicos domiciliarios, usted le entregan una tarjeta. O sea, ten en cuenta que hay un riesgo también por la entidad financiera y ellos empiezan a entregar tarjetas y todo. Obviamente se hace un estudio económico, cuál es la solvencia de la persona para que responda por la obligación crediticia. Pero ahorita en Colombia, es más, usted va con su cédula y le entregan un celular. ¿Sí me entiende? De que no esté reportado en ninguna central de riesgo y de una se lo van entregando. Entonces, mira desde ahí, ¿qué están haciendo? Incentivando de que la gente se endeude más. Porque las personas, en vez de ese dinero, porque mire, ustedes saben cuál es la diferencia que me da esto para decirles, entre el árabe y los latinos, o nosotros los colombianos en especial. La diferencia es que a nosotros nos enseñaron a ser obreros, a ellos los enseñaron a ser empresarios. La gente en Colombia, ¿por qué no monta empresa? Porque le da miedo fracasar. ¿Qué es lo que más, qué pasa? Volver a quedar como estaba. Y eso es falta de educación, de incentivos. Bueno, el gobierno ha utilizado algunas políticas, como decir las políticas de las pymes, ¿sí? Tratando de incentivar de que monten empresa, de que crean sus propios negocios y están manejando algunas políticas que permitan tener una flexibilidad por un tiempo que pase esto para que las personas respondan por las facturas a cierto tiempo. Ya inclusive el Congreso de la República tomó la decisión unánimemente de que para incentivar estos sectores se prolongara, se extendiera las fechas de pagos de dichas obligaciones. Pero, a ver, o sea, yo no sé, yo digo que nos falta mucha concientización en el Estado colombiano, nos falta demasiado. Bueno, y no diría solo en el Estado colombiano, bueno, si nosotros vamos al día gris, ya, que vamos a comprar, que sacan los Estados Unidos de Norteamérica unos días especiales, nosotros vemos filas de gente comprando cosas,
pero obviamente el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos de Norteamérica no tiene punto de comparación con el Producto Interno Bruto que tiene el Estado colombiano. El producto per cápita que adquiere Colombia no es de punto de comparación con los Estados Unidos. Y más ahorita, bajo la situación que está, mire, yo les digo algo, listo, no importa, endeúdese. La gente mirará por decirles, voy a decir algo. Ayer hablábamos de Víctor Friedman, que es el padre del neoliberalismo, y fue premio Nobel de Economía. Y él, ¿por qué le dieron su premio Nobel de Economía? Porque él adquirió una política de que el pobre o la persona que no tiene suficientes recursos económicos es la persona que es más cumplida para pagar. Y así hizo él, evaluó, hizo su ensayo, obviamente, hizo su experimento y lo comprobó que así fue. Por eso le dieron a él el premio Nobel. Entonces, o sea, son posiciones que uno debe determinar, bueno, yo no tengo dinero, pero voy a adquirir esto, pero yo lo pago y de pronto se comprometen más. Pero yo diría que yo no estoy de acuerdo porque les falta esa concientización y educación económica y financiera a muchos habitantes de nuestro territorio. Y como les decía, la gente prefiere aparentar, la gente prefiere aguantar hambre, la gente prefiere comerse el arrocito con huevo, aunque a mí me encanta el arroz con huevo, valga la acotación, pero prefiere dejar de darse otros gustos, de viajar, de montar negocio, de invertir, de que su dinero le produzca unos dividendos, le produzca un patrimonio. ¿Por qué? Por irse a gastar el dinero en cosas que no necesitan, es que no lo necesitan. O sea, es absurdo, en todo caso. Jorge, ¿qué me ibas a decir? Pues sí, es un tema de ignorancia colectiva, la verdad. Porque, por ejemplo, hoy veía, inclusive los que estén interesados, por ahí tengo el número de una gente campesina que está vendiendo mercado, porque las cosechas se estaban pudriendo, ¿sí? Hoy vi ese tema por las redes sociales. Yo vi el señor de las peras, yo vi el señor de las peras, que ni regaladas se las llevan. Imagínense casi una hectárea. Toca que diga que están sin IVA. Espérate, casi una hectárea de cosecha de pera. Imagínense, o sea, abastece cualquier cantidad de pueblos. Pero esta persona que hoy decía, por un video, decía que estoy dando media cubeta de huevos campesinos, arepas hechas por ellos, media nova de papa, queso, tomates, bueno, una cantidad de mercado por 50.000 pesos, para que no se les descompongan esos alimentos donde los tienen contenidos. Y bueno, yo compré efectivamente eso. Se demoraron obviamente 2 horas. Yo vivo en Soacha y eso lo traen fuera de Bogotá. Y me trajeron eso acá y exactamente por los 50.000 pesos que decía la persona y me trajeron eso. Entonces yo digo, ¿de qué manera nosotros no nos concientizamos en que tenemos un campo en donde todo sale fresco y no invertimos como ciudadano para comprar eso? Mira, pero es que ahí hay un problema, Jorge. Por decir, tú me lo dices a mí, qué rico, comprar directamente al productor, directamente al que lo cultiva. Pero por decir a mí se me complicaría porque yo vivo en pleno centro de Bogotá, ¿cómo hago para adquirir esto? O sea, es complejo. De pronto se le puede dar más facilidad a las personas que viven, por decir, en Soacha. En Soacha, pues obviamente ya es como finalizando Bogotá, entonces hay algunas regiones aledañas allí, algunos sectores que cultivan y todo eso, y queda más fácil. Pero por decir lo que tú dices, cuando a mí me viniera aquí un señor y se parara por acá y decía, yo vengo del campo y voy a vender esto, pues obviamente yo prefiero comprárselo al señor del campo. Primero, está más fresco. Segundo, me va a salir mucho más económico que lo que me cobran aquí en la plaza de mercado de La Perseverancia. ¿Sí me entiendes? Pero es complejo, es complicado. Sí, claro. Sí, entonces era esa acotación
Porque entonces yo veo que, o sea, con 1.700.000 pesos que se gastó una persona hoy, ¿cuántos meses puede vivir? Yo podría vivir 4 meses comprando 250.000 pesos de mercado. Si viviéramos 2 personas nomás, obviamente. ¿Sí? Pero entonces, esa gente que salió hoy, y no quiero sonar grosero con esto, es la gente que ponía sus trapitos rojos en las ventanas, que decía, no, es que estoy esperando un subsidio, que hacían las filas para los mercados, que tenían el ingreso solidario, pero entonces hoy ya no tenemos necesidad de eso porque sí tengo plata para ir a comprarme un microondas en donde no va a poder meter una comida que calentar, sino porque la necesidad que me crean a mí de consumo me la venden como algo que me va a satisfacer a mí durante esta pandemia. ¿Sí? Entonces, pues, nada que ver eso. Gracias, doctor. Gracias, Jorge. Fabián, dame un minuto, Fabián. Miguel, te escucho. Fabián, déjame la mano alzada porque si no se me olvida que tú me hablaste. Miguel, dime. Doctor, tengo pues una inquietud, es un tema relacionado, para cambiar un poco de tema, pero es un tema relacionado directamente con la materia y que vamos a empezar a ver en profundidad la próxima, que tiene que ver con la Constitución. Sí. Esta semana fue aprobado por el Congreso de la República la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Eso está estipulado en el artículo 34 de la Constitución, donde dice que está prohibida la prisión perpetua. Desde su punto de vista, eso tiene que pasar a eso lo tumba la Corte Constitucional. Esa era la pregunta mía. Desde su punto lo tumba la Corte. Pero es una reforma a la Constitución, ¿no, profesor? Sí, obviamente. Obviamente, para que prospere esa ley se debe reformar la Constitución, porque obviamente es un precepto constitucional. Entonces, el órgano legislativo, antes de proferir una norma que me viole otro precepto constitucional, una ley que viole un precepto constitucional, se tendría que modificar la propia Constitución, porque ustedes saben la pirámide kelseniana. Norma de normas, ¿cuál sería? La Constitución política. Entonces, para yo poder proferir una ley que esté en contravía de la propia Constitución, tengo que modificar la Constitución, ¿ya? Porque si esa ley se profiere, la Corte Constitucional, de acuerdo a sus funciones, de acuerdo para lo cual fue creada, que fue a la guarda de la Constitución y los derechos fundamentales, tumbaría esa ley, de una la tumbaría. Es que eso no es una ley, es una reforma constitucional. Por eso le... Sí, dígame, señor Dumar. Espere un momento, Miguel. Lo escucho, señor Dumar. Hoy sí se escucha como mejor, señor Dumar. ¿Arregló el micrófono? Pues es que no sé, el problema como que era el internet, porque sigo escuchándolos entrecortados yo. Qué raro, mire que a mí me está sirviendo mucho mejor. Y entonces, señor Dumar, ya sigo contigo, Miguel. Dame un momento. Que lo que aprobó el Congreso no fue una ley, sino fue una reforma constitucional. Una reforma, claro, aboliendo la pena máxima y pasándola a cadena perpetua para que se pudiera introducir en una ley la cadena perpetua para me quitó las palabras de la boca, señor Dumar. Obviamente, yo primero debo modificar la Constitución para así poder proferir una ley. Porque entonces, si profiero la ley, estaría en contravía dentro de esa estructura del propio Estado constitucional y dentro de ese Estado social de derecho. ¿Listo? Miguel, termina, por favor. Sí, la cuestión es, esa reforma constitucional pasará por la Corte Constitucional, donde el doctor nos dice que lo más factible es que la declare inconstitucional. Esperemos a ver qué pasa. O sea, hay que mirar cuál va a ser la postura de la Corte Constitucional. O sea, el Congreso de la República puede proferir una cantidad de reformas constitucionales, puede promulgar muchas normas, pero siempre irá ¿a qué? Aplicando el principio de legalidad,
siempre tendrá que pasar por la Corte Constitucional, porque es que por eso se creó la Corte Constitucional, para salvaguardar la constitución política y los derechos humanos que terminan como derechos fundamentales. ¿Listo? Bueno, Cristian, ¿ibas a aportar algo más, Miguel, o ya hasta ahí? Hasta ahí, doctor. Muchas gracias. Cristian, después María Isabel, y espere quién marchó, después Eduardo Rodríguez y Junior. Vamos a hacer una participación 9:35 hasta las 9:40, perdónenme, hasta las 6:45 y ya retomamos, ¿vale? Por favor, sean muy explícitos en lo que van a decir para que podamos darle la oportunidad a los otros compañeros, que veo la mano alzada y algunas personas que no han participado en clase, y eso me encanta, que participen, que aporten. Profe, yo pienso que del tema del consumismo, viene siendo mejor como la gente maneje su economía en el hogar, ¿sí? Un ejemplo, si yo no tengo los recursos para ir a comprar, es más como de la persona, como de la familia, como maneje la economía del hogar, ¿no? No, porque pues hay diferentes formas de comprar. Hay mucha gente que se fue a comprar a los almacenes de cadena sabiendo que uno puede comprar por internet, pues no le va a llegar el mismo día. Pero ten en cuenta que, por decir, Panamericana quiso implementar esa estrategia. Entonces, ¿qué pasó? Obligó a los consumidores a que se acerquen al establecimiento de comercio a comprar. Entonces, no son todos, ¿sí ves? Entonces, también es falta, como yo diría que es una falta de una imposición para estos mismos, imposición política, normativa, sobre estos establecimientos, sobre estas entidades, sobre estas sociedades que se encargan a la venta de electrodomésticos o otras cosas más, ¿vale? Sí, profe, pero lo que pasa es que ya, o sea, como yo le digo, ya la persona es autónoma de si se quiere gastar la plata en eso o si tiene ¿qué? Si tiene para comprar o no, o sea, ya cada uno mira si le alcanza la plata o si la tiene, pues si la tiene, pues puede ir a comprar divinamente lo que él quiera, ¿sí? Cristian, pero pues, señor. Obviamente que sí, como tú lo dices, sino que a lo que nos referimos es en la situación en que estamos, en la pandemia en que estamos, en la coyuntura de salud en que estamos en todo el planeta. O sea, ¿por qué no nos concientizamos? O sea, yo creo que lo que hizo el gobierno nacional por tratar de incentivar la economía, de incentivar a la empresa y toda esta serie de cosas, afectó realmente al colectivo, porque no se dio una regulación idónea, oportuna, eficaz ante la situación en que estamos presentando. Profe, y una pregunta aparte, ¿está el derecho a la libertad por encima del derecho a la vida? No, pero mire que son de los dos derechos fundamentales que están al mismo nivel. Perdóneme. Son dos derechos fundamentales que están al mismo nivel. ¿Se acuerda que ayer o antier les decía que cuando chocan dos normas fundamentales del mismo nivel, tiene que hacerse una ponderación, un test de razonabilidad y de proporcionalidad entre las dos mismas normas? ¿Y a eso a quién le compete? Al juez de la República. Por eso les colocaba en su momento el ejemplo de las comunidades étnicas, cuando el niño lo quitan de allí porque el papá no quiere que lo atienda el médico, sino el chamán. Lo mismo les decía en el momento de la transfusión de sangre de los evangélicos. Uno diría, pero a ver, el médico hizo el juramento hipocrático y tiene que salvarle la vida. Sí, pero es que hay otros derechos fundamentales también que están intrínsecamente ligados entre sí y el Estado como garantista debe respetar esos derechos fundamentales dentro de ese Estado social de derecho. O sea, los dos derechos están en el mismo nivel fundamental de la persona, ¿sí? O sea, ya entraría nomás el juez a decidir. Claro, obviamente, pero tú me estás, sí, obviamente, cuando choca un derecho con el otro, eso solamente le compete al juez de la República, al operador jurídico,
Bueno, nosotros también somos operadores jurídicos, pero eso le compete al operador jurídico, juez de la República. ¿Por qué? Porque es que el juez de la República debe actuar bajo el marco de la ley, según el artículo 230 de la propia Constitución. El juez de la República nunca se puede salir del marco de la ley, ¿correcto? Sí, profe, pero es que en una anterior clase yo había entendido eso, no sé si fue que entendí mal o no sé, entonces por eso quería aclarar, muchas gracias. ¿Pero te quedó claro? Sí, señor. Cristian. Listo, bien. María Isabel. Venga, perdón, ¿dónde está la monitora? Hola, profe. No te escucho. Hola, profe, ¿cómo está? Bueno. Está en silencio. María Isabel. Bueno, dos Dime. cosas, profe. La primera, con el tema de, pues en la otra noche no quise volver a intervenir porque me dio la impresión de que me volvía un poquito cansona. Pero en cuanto al tema de lo que acaba de hablar otra vez el profe y el compañero sobre el derecho a la vida, hay un documento que se hace firmar a las personas antes de una intervención médica que se llama el consentimiento informado, en el que las personas dejan plasmado y se les informa qué se les va a hacer y qué riesgo corre. Entonces, bueno, eso quería comentarle, profe. Y lo otro, aquí Perdóname, en María Colombia, Isabel, perdóname, pero ahí en ese caso, la gente, ¿por qué? ¿Por qué hacen firmar ese documento? Para curarse en salud, los medios, los centros de asistencia médicos, de salud, sí. precisamente para no violar derechos fundamentales. Pero ahí estamos en el caso que la persona a voluntad propia va a firmar el documento. Sí, inicien la transfusión, inicien la intervención quirúrgica, pero yo ya me refiero en el caso que la persona no quiera firmar, no quiera nada, entonces ahí sí ya tenemos que recurrir al operador jurídico. No, ahí no se puede hacer nada, ¿no, profe? Porque es que nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de una persona, así de simple, porque estaríamos violando su derecho a la intimidad. Otra cosa, mi profe, aquí en Colombia nosotros tenemos una situación que se llama la presión de grupo. Sí. Entonces resulta que desde hace unos meses nos vinieron llenando publicidad y que ya ahorita el día sin IVA. Entonces nosotros no, porque sí, muchas personas en este país creen que tenemos, o que se tiene poder adquisitivo que se tiene en otros países, que es el Black Friday, y que entonces que todo es a mitad de precio y la gente se pasa toda la noche esperando. Entonces es como una presión que se le hace psicológicamente a la persona de que, no, es usted si quiere ser querer creerse otra cosa. ¿A qué me refiero? A que escucho a los compañeros que decían que sí, que mucha gente no tenía con qué comer, pero sí se endeudaban. Entonces es como esa idea tan falsa que se le mete a la gente de que endeúdese tranquilo, pague en febrero, pague en marzo, pague no sé cuándo, y no se puede hacer un análisis como tal de los intereses, los manejos de tarjeta, etcétera, etcétera. Cuando tenemos una presión de como esa, en la que todo el mundo está dando de lo mismo, se hace como un autolavado de cerebro en el que hoy por casualidad me tocó ir a un centro comercial a hacer una diligencia, no iba a comprar, porque había una fila como de 3 cuadras, profe, sin mentirle, para poder entrar a Falabella. Y yo decía, oiga, pero, o sea, es absurdo. Entonces le decía yo al guardia, le dije, ay, mire lo que pasa, voy a una consulta. Claro, siga. Yo decía, es ridículo, es estúpido, y lo que decía un compañero, por internet se puede comprar. Entonces es como esa idea que nos han metido de que el pueblo americano, más nosotros, por todas esas cosas que por la tecnología, sí,
en cierta forma. Te está tiene razón, entrecortando. pero nosotros no tenemos el poder adquisitivo que tienen otros países que hacen esta clase de ofertas. La gente cree que está comprando como si estuviera comprando en Estados Unidos, en Francia o en no sé dónde, que en realidad sí hay el poder adquisitivo y hay la posibilidad de poder hacer compras. Correcto. Listo. Esas dos cositas quería decirle. Gracias, La señora presión Marista. de grupo nos tiene jodidos. Gracias. Bueno, Gracias, profe. Eduard, por favor, sé muy rápido en tu intervención, ¿vale? Por favor. ¿Lo me escucha? Sí, te escucho. Bueno, referente al tema que se viene tocando, yo creo que es más, si vamos a un análisis más profundo, todos tienen algo de cierto, los compañeros lo que han comentado tienen algo de cierto. Perdón, discúlpeme, profe. Disculpe un... Sí, dime, ¿quién me habla? Dime, el que estaba hablando, es que se me pierde. Eduard, vamos. Ok, listo. Es el interés personal de la población. No sé, yo he tenido la oportunidad de convivir y dialogar con personas de estratos y de condiciones económicas totalmente nulas. Algo que el nivel de pobreza es bastante alto. Sí, Uno o habla sea, con estas personas a lo que ellos llamamos prefieren... pobreza paupérrima, que no tienen más de $2 para el sustento diario. A eso es lo que se le llama pobreza extrema. Estas personas prefieren darse en el gusto de tener un televisor de 60 pulgadas colgado en la pared y decir no como. Y uno pregunta, ¿por qué hacen esto? Ellos dicen, sé que está mal hecho, tengo familia que alimentar, pero no sé si mañana esté vivo. Y si muero, me voy contento, me di los gustos que tal vez nunca pensé darme. Este tema moral, tal vez falta de educación o falta de conocimiento, ¿Pero con el celular? es lo que como que incentiva todo esto. Claro ejemplo, lo que sucedió en Alcosto, inclusive acabo de pasar por Alcosto de la 30 con cesta, la gente aún haciendo fila. Entonces no es algo que uno debería extrañar, es la manera de pensar y la ideología en que la persona quiere tal vez pasar sus últimos días. Es eso. Bueno, sí. Bueno, chicos, perdónenme, por favor, discúlpenme a las otras personas que no les puedo dar ya más la palabra, porque ya realmente ya me pasé el tiempo en los cuales quería como un poco socializar lo que está sucediendo hoy en el país, y obviamente el tema lo han tocado muchos de ustedes, y ese tema lo vamos a ver ahorita en el Estado de Derecho y en el Estado Social de Derecho, que quiero que hoy empecemos, permeemos esos dos conceptos y nos vamos ya aterrizando en la Constitución. Les pido encarecidamente de que ya les dije que bajaran su Constitución, vayamos mirando la Constitución, váyanse familiarizando con ella, vayan oliéndola, vayan mirándola, mira lo que dice aquí, mira esto, miren los derechos fundamentales, miren los derechos colectivos, miren lo de Hacienda, muchas cositas así, porque realmente lo que yo les voy a explicar con la Constitución, ustedes ya van a tener unas bases tan sólidas que cuando ya les vayan a dar constitucional colombiano, ustedes ya estén volando al respecto, tanto en el Estado como tanto en el Estado Social de Derecho y a su vez en la propia Constitución. ¿Listo? Bueno, Kelly, llámame a lista, por favor. Hola, profe. Ayer nos llamamos a lista, ¿cierto? ¿Cómo? Ayer nos llamamos a lista. Ayer nos llamamos a lista, sí, profe, ayer llamamos a lista. Creo. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos tienen que haber en estos momentos? ¿Cuántos hay en lista normal? O sea, que están con nosotros. Profe, en lista normal. Que ella está trabajando en San Andrés de los Altos, ¿no me está diciendo? Que el muchacho es sin trabajo y que no sé qué. Jefferson, pues apagar su micrófono, por favor. Gracias. Profe. Dime, Kelly, qué pena, no te escuché. No se preocupe, profe. Debemos de estar 72 personas. Y hay 68 personas. No llamemos a lista. Hagamos de cuenta que todos asistieron, ¿listo? Porque prefiero no perder tiempo, ¿listo? Vale. Bueno, chicos. Tenemos acá, ya habíamos visto en su momento, ¿todos están viendo las diapositivas?
Correcto. Sí, profe. Sí, profesor. Uf. Hoy ha sido un día agotador. Espere que es que ya la tenía aquí lista. Bueno, ya habíamos visto en su momento clases de Estado según el sistema, ¿correcto? Dentro de esas clases según el sistema teníamos presente el Estado unitario, el Estado federal, el Estado confederado y la monarquía. Ya decíamos, ya la monarquía ya es un Estado, una clasificación de Estado, pero ya no según su sistema, sino según su gobierno. Entonces, ya lo tenemos muy claro que la monarquía, todos los poderes del Estado encarnan en una sola persona. ¿Listo? ¿Cuáles poderes? Legislativo, judicial, ejecutivo y tiene el poder militar. Listo. En la absoluta, ya decíamos que es aquel régimen en el que el monarca tiene el poder absoluto del Estado, por lo que no existe división de poderes. Eso ya lo tenemos claro. Constitucional y parlamentaria, es decir, ya es un Estado que está regulado por una constitución y por un parlamento. Ya cuando hablamos de un parlamento es porque está contenido una representación por parte de esa monarquía y una representación ya por un primer ministro, que sería la Cámara de los Comunes, y ya tendríamos en representación del monarca la Cámara de los Lores, ¿correcto? Como vemos ¿dónde? Como vemos en los estados, como vemos en Holanda, como vemos en Inglaterra, como vemos en España, entre algunos de ellos. Listo. Después tenemos las semiconstitucionales, existen las monarquías semiconstitucionales, donde también existe una constitución, pero a diferencia de la monarquía constitucional, este monarca tiene atribuciones sobre la constitución. ¿Cuál es? Entonces, tenemos como la de Mónaco, Bahrein y Marruecos, Casablanca. Ya esto lo hemos visto. Ya vemos, ya aquí nos damos cuenta. Por favor, apaguen los micrófonos, chicos. Carlos, apaga el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, aquí ya vemos que ya podemos darnos cuenta que ya hay una forma de gobierno como república. Es decir, desaparece esa representación de un monarca, esa representación de consanguinidad del linaje, ¿ya? De descendencia, de herencia familiar. Entonces ya aquí entra, ¿qué? Una república unitaria, como en el caso de, ¿qué? Del Estado colombiano. Cuando nosotros vemos en el artículo primero de la Constitución Política de 1991, permítanme en un momento, la descargo, qué pena, les dije que la descargaran y yo no la descargué. Denme un minuto, por favor. Muchachos, ahorita alguien, hago un paréntesis allí. Ahorita alguien habló sobre consumidor final. Eso es una palabra elemental dentro de la Ley 1480, Estatuto del Consumidor. Eso lo encontramos en el artículo 5º, numeral 3º. Tengan en cuenta ese artículo porque si usted no reúne las características de consumidor final, ustedes no pueden iniciar una acción de carácter jurisdiccional ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo tanto, todo el proceso va pasando y cuando menos piensan le rechazan a usted la demanda, para que tengan eso presente, ¿vale? Listo. Miren que esto inclusive ya lo habíamos leído, que Colombia es un Estado social de derecho formado en República Unitaria. República Unitaria. César Beltrán, ¿puede apagar por favor el micrófono? Gracias. Creo que realmente sí me va a tocar que tomar implementar otro medio. Y yo creo que el único medio es descontar décimas o unidades al que no tenga disciplina con el volumen, chicos. Me interrumpen a mí, interrumpen a los compañeros y me hacen perder el hilo conductor a mí, muchachos. Respetemos la clase, por favor. Por favor, respetemos la clase. No quiero tomar
no quiero tomar, o sea, implementar estrategias que no nos convenga a ninguno, ¿ya? Colabórenme con eso, por favor. Eso es disciplina, es organización. Entonces tenemos que el Estado colombiano encaja dentro de la definición que tenemos aquí en la diapositiva, que nos dice que somos, ¿qué? Un Estado de república. Una república es básicamente una norma, básicamente un no monárquico. Esto significa que este tipo de Estado, el poder ya no es elemento privado que pertenece a una familia, sino que hace ¿qué? Hace pública. Entonces, ¿qué pasa? En el Estado que estamos nosotros, en el Estado colombiano, que tenemos una forma de república unitaria, es decir, que estamos representados por un gobernante. Ese gobernante es elegido a través de democracia, a través del voto popular, a través del sufragio universal, y que dentro de ese gobernante reencarna la figura de jefe unitario y jefe de república. Lo vamos a ver aquí en la Constitución. Mire, aquí tenemos nada menos en el artículo 188 el presidente de la república. ¿Cuál república? Nosotros somos un Estado, ¿qué? Republicano. Somos un Estado también constitucional porque estamos regulados, regidos por una constitución. ¿Y qué nos dice? Que el presidente de la república, ¿están viendo toda la constitución, artículo 188 en la pantalla? Sí, señor. Listo, entonces mire lo que tenemos acá. El presidente de la república simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de las leyes obliga a garantizar los derechos y libertades de los colombianos. Y a su vez, mire, corresponde al presidente de la república como ¿quién? Jefe de Estado y jefe de ¿qué? De gobierno. Y la suprema autoridad ¿de quién? De el órgano que ejecutivo, o sea, de la cartera administrativa. ¿Correcto? Listo. Esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando ya empecemos a analizar los órganos del Estado, entre ellos la rama ejecutiva. Es una república, en una república el gobernante cambia, al menos en teoría, y su mandato puede prolongarse o acortarse de forma que constitucional. En un sentido más amplio, puede decirse que se trata de un sistema político basado en una constitución y en la igualdad de los ciudadanos ante ¿quién? Ante la ley. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos ya de los ciudadanos ante la ley, ya hablamos de un Estado de derecho. ¿Por qué? El Estado de derecho no es más que la formación de una, primero que todo, el Estado es una organización político-jurídica en los cuales todo su conglomerado, toda su colectividad están regulados ¿por quién? Por la ley. Y también se respetan los derechos humanos. Eso es el Estado de Derecho. ¿Ya? Y a su vez el gobernante tiene limitados sus poderes dentro de la misma Constitución. La misma Constitución le da la potestad al pueblo para que pueda revocar ese mandato a través de mecanismos de participación ciudadana. ¿Listo? Que ya los veremos en su momento. Por eso vemos, perdónenme, que en la Constitución, aquí nos vamos a hablar más que todo del artículo, del preámbulo y de la Constitución, del artículo 1 y del artículo 2 por el momento. Miren que aquí me dicen, servirá a la comunidad, perdónenme, organizado en forma descentralizada con una entidad participativa. Miren lo que dice aquí, democrática, participativa y pluralista. ¿Qué pasa? Cuando a mí me hablan de democrática es porque es elegido por el voto popular. Cuando a mí me hablan de participativa es que yo puedo intervenir dentro de las decisiones que pueden afectarme a la colectividad. Entonces, por lo tanto, el mismo Estado, a través del constituyente primario, que es el pueblo,
a través del constituyente que se promulga en 1991, la Constitución, también me da unos mecanismos o unos instrumentos jurídico-normativos contenidos dentro de la misma Constitución para que yo pueda participar dentro de esas decisiones. ¿Listo? Entonces ahí vemos que las acciones populares, plebiscito, la consulta previa, bueno, una cantidad de cosas que ya lo veremos en su momento. ¿Listo? Volvamos a la diapositiva. ¿Van todos conmigo? ¿Alguna pregunta? ¿Me están entendiendo? Discúlpeme, profesor, entonces, por ser democrática, ¿es que le da el derecho a todos de ser elegibles? Claro, obviamente. ¿O la participativa? No, las dos. ¿Por qué? ¿Las dos? Porque, bueno, sí, porque yo a través de democracia yo puedo elegir y ser elegido. ¿A través de qué? Del voto popular. Sí. O sea que el electorado puede elegir por mí o yo puedo elegir por quién, por la persona que creo más idónea y conveniente para que me represente. Y obviamente tengamos presente que no solamente van a ganar las mayorías, ¿ya?, en la representación a través del voto popular. Las minorías también tienen derechos, obviamente, y también tienen obligación por parte del Estado de proteger ¿qué? Esas minorías. Por eso vemos diferentes curules dentro del Senado, dentro del Congreso de la República, para esas minorías también. ¿Listo? Tengamos eso muy presente. ¿Te quedó claro, señor Delmo? Sí, señor, muchas gracias. Con gusto. Bueno. Entonces, continuando. Profe, una pregunta. Dime, Cristian. Profe, cuando dice que su mandato puede prolongarse o acortarse de forma constitucional, ¿qué quiere decir esto? ¿Tú qué crees? Respóndeme tú con tus propias palabras, a pesar de que me estás preguntando eso. ¿Tú qué crees? Pues que uno puede... ¿Qué pasó con Santos? ¿Qué pasó con Santos? ¿Y qué pasó con Uribe? Reformaron un articulito. Y por favor, señor Dumas, por favor, denme un minuto, señor Dumas, para que Cristian nos responda, por favor. Dime, Cristian. No, profe, no sé la verdad. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Cristian? ¿Por cuánto es el periodo del gobernante en Colombia, o sea, el presidente de la República? Por 4 años. Correcto. ¿Qué pasó con el señor Uribe? ¿Gobernó cuántos años? 2 periodos. Correcto. ¿Por qué? Porque lo permitía la Constitución y porque el pueblo votó por él. Lo mismo sucedió con el presidente Santos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo alargar el periodo de gobernancia de ese presidente, ¿ya? Puedo alargar su periodo. Y la otra es que si ese gobernante no está cumpliendo con los requisitos, por decir, ¿qué es el Plan Nacional de Desarrollo? El Plan Nacional de Desarrollo se convierte en Plan Nacional de Desarrollo cuando ya es avalado por el Congreso de la República y obviamente después analizado en toda su estructura por la Corte Constitucional. Pero ¿qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Era inicialmente las propuestas de gobierno que tenía el candidato que estaba aspirando a la presidencia, ¿correcto? Y si ¿tú por qué votas? ¿Porque el tipo es bonito? ¿Porque el tipo es bajito? ¿Porque el tipo es mono? ¿Porque ella es bonita? No, nosotros no votamos por eso. Bueno, aunque no falta la persona que votará por eso. Señor Dumas, deme un minuto, por favor. No faltará la persona que vote por eso. Pero, ¿cuál es la persona que, bueno, aquí hay muchos votos de oída también, de oído, por los medios de comunicación, por las famosas encuestas, pero el lector que tiene conciencia por quién va a votar es lo que mira primero, es lo que me está proponiendo el candidato a la presidencia, su plan de gobierno. Ese plan de gobierno, yo voto por ese plan de gobierno, porque me convence, ¿ya? En todos los aspectos sociales, económicos, culturales, entre otros, políticos, ¿ya? Jurídicos. Y si al momento que ese gobernante falta a esa propuesta política que tenía al momento de ya ser elegido como presidente, esa puede ser una causal
de implementar los mecanismos de participación ciudadana, plebiscito, entre otros, y conseguir votos, conseguir firmas. ¿Para qué? Para que se vaya a qué, por medio del órgano electoral, se abran unos comicios especiales, extraordinarios, para tratar de revocar el mandato. Por eso es que nos dice a nosotros que podemos acortar o podemos ampliar el periodo de gobierno, porque la propia Constitución no nos permite. ¿Cuándo? Desde que nos dice la Constitución que es que participativo. Miren que siempre después de la palabra democrática está participativa y posterior a ella está pluralista. ¿Por qué pluralista? Porque es para todo el Estado, no solamente para las mayorías, sino también ¿para qué? Para las minorías. ¿Te quedó claro, Cristian? Sí, señor. Gracias. Dumar, te escucho, por favor. Para una cosa, profe, otra de las formas de acortar los periodos es pérdida de investidura, la revocatoria directa, o sea, las acciones que están ahí en la Constitución. Que ya lo vamos a ver en su momento, señor Dumar. Correcto. Sí, pero sí está en todo su... Está muy bien, señor Dumar. Démele un 03 al señor Dumar, señora monitora. Muy bien, señor Dumar. Eso me gusta, chicos. Que vayamos más allá. Por eso les digo, vayamos leyendo la Constitución, familiarizándonos, ¿sí me entiende? Mire, donde ustedes a mí me participen, donde ustedes a mí, hijo de madre, yo ya no tenga que explicarles ni nada, créanme, yo para qué voy a hacer examen, muchachos. Todo depende de ustedes. Yo les estoy dando las herramientas. Estamos en un juego, ¿sí me entiende? En los cuales adquirimos conocimiento, pero también hay unas noticas, hay unos incentivos ahí. Entonces quizás la persona ya tiene varios incentivos y todo el cuento, tiene una buena nota, ¿para qué le vamos a hacer parcial? ¿Listo? Entonces los aboco a que hagamos esto, ¿vale? ¿Listo, señor Dumar, o va a aportar algo más? No, señor, hasta ahí nomás. Bueno, perfecto. Kelly, ¿me ibas a decir algo? No, profe, nada. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, entonces ya tenemos basados en una constitución y en la igualdad de los ciudadanos. ¿Ante quién? Ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Obviamente, el artículo que me habla sobre el derecho a la igualdad, tenemos un derecho que formal y material. Cuando yo hablo de formal es que todos somos iguales ante la ley, pero hay otros que serán iguales ante los desiguales. Es decir, algunas personas en el Estado colombiano están en una capacidad de condición manifiesta, ¿ya? Puede ser, puede tener problemas cognitivos, una discapacidad física, entre otras. Por lo tanto, es deber del Estado también que proteger a esas personas para que encajen dentro de ¿qué? Dentro del derecho a la igualdad. ¿Ustedes por qué creen que nosotros vemos una plataforma que baja en las escaleras? ¿Ustedes por qué creen que el tarjetón de voto popular Braille? ¿Por qué creen que los ascensores? ¿Por qué creen que se adoptan una cantidad de políticas? ¿Para qué? Para que esos desiguales también tengan que encajen dentro del derecho ¿qué? A la igualdad, que ya veremos ese derecho fundamental, sino que no me quiero ir hasta allá. ¿Listo? Bueno. Según la república es comúnmente asociada con la democracia, pero no necesariamente que tiene que tener relación. Las democracias suelen estar basadas en una república, pero pueden existir repúblicas no democráticas. Miren, puede existir una democracia, ¿ya? Pero puede haber un estado de facto, puede haber una anarquía, y resulta que acomodan las leyes a beneficio propio, ¿ya? De aquel que está ostentando el poder, como el caso de Venezuela. Obviamente esto se da para mucha discusión, perdónenme. Obviamente esto se da para mucha discusión, porque unos dicen, sí, está legitimado. Está legitimado, pero tenemos que mirar ese principio de legitimidad. Y ese principio de legitimidad está explícitamente inmerso dentro del Estado social de derecho.
Y podríamos decir, no dentro del Estado Social de Derecho, sino a partir de que se profiere ese Estado de Derecho. ¿Listo? Bueno. Después tenemos democracia. La democracia suele ser definida en una forma amplia como el gobierno del pueblo. No obstante, esta definición no está tan certera. Según el concepto aristotélico, la democracia consiste en que todos los ciudadanos puedan ser elegibles para mandar y electores de quien mandan, lo que tenemos en el caso colombiano. Esa democracia, eso que me dice a mí participativo, pluralista, en Colombia cualquier persona puede ocupar cargos de gobernancia, cargos de elecciones populares, ¿correcto? Entre ellos tenemos todos los que son elegidos, que ya lo saben, la de los entes territoriales, la del Congreso de la República, la de los ediles, entre muchos de esos que lo veremos en su momento. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier persona en Colombia puede ocupar esos cargos públicos, ¿ya? Eso sí, tiene que reunir unos requisitos que me faculten a mí, como que ser mayor de edad, ¿correcto? Cumplir otros requisitos, sacar votos, bueno, entre otros. Mire, y yo diría que esto me da pie para hablarles algo. Yo creo que para mi concepto, pues obviamente es mi concepto, hay falta de organización en el Estado, porque hay veces hay congresistas que ni siquiera tienen un bachiller, hay congresistas que no tienen el conocimiento necesario para desempeñarse en las diferentes comisiones de las representantes de la Cámara, de la Cámara de Representantes o las diferentes comisiones del Senado. Por decir, la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y la Comisión Quinta del Senado son los encargados de toda la cartera mineroenergética y ambiental. Y muchas veces están allí personas que no tienen idea de eso. Entonces yo diría que, para mi concepto, las personas que ocupen estos puestos públicos de elección popular deberían de tener como mínimo unos requisitos de formación académica. Porque por eso es que, perdóname un momento, José Luis. Por eso vemos muchas veces, apaga el micrófono, José, por favor. Por eso vemos muchas veces que salen unos adefesios de normas que los conocemos como los famosos micos, los famosos monos, y nos lo quieren meter, ¿sí me entiende? Entonces, perdónenme por la expresión, cuando me refiero a meter es, no quiero que sean, bueno, con esa, nos quieren meter una norma, promulgar una norma que realmente no nos está beneficiando, sino que nos está afectando. Les coloco un ejemplo y espero ¿qué opinan ustedes de lo de la pensión? Lo que está pasando en estos momentos para el adulto mayor, para hipotecar su casita. Paguen y en el momento que muera, los herederos deberán pagarle al Estado. Y si no, el Estado se queda con la casa. O el Estado no, los entes financieros, las entidades financieras. Y si yo soy tan ignorante y recibo la herencia sin beneficio de inventario, hasta entran también a rematar mis bienes. Óigase bien, porque es que en la herencia usted puede recibir con beneficio de inventario o sin beneficio de inventario. Cuando reciben con beneficio de inventario, solamente va a responder a los acreedores por todo el patrimonio que ha quedado por medio del difunto. Pero si yo lo recibo por beneficio de inventario, debo responder también, ¿con quién? Con mi propio patrimonio, ¿ya? Para suplir las necesidades de los acreedores. ¿Ustedes qué opinan de eso? Perdóneme, antes de seguir, Carlos, perdóname. ¿Qué me ibas a decir, José? Profe, tenía una duda. Es que cuando miramos las diapositivas, usted hizo una clasificación de los tipos de Estado. Unos por el sistema y otros por la forma. Pero entonces me pregunto por qué la monarquía entra por el sistema y no por la forma. ¿Por el sistema y no por la forma? No, la monarquía entra por el tipo de gobierno. Yo no estoy hablando de forma, sino de gobierno. ¿Por qué? Porque es que el gobernante, ¿quién sería? El monarca.
¿quién va a dirigir el pueblo? El que viene con linaje de reyes, ¿ya? El que viene con esa casta, él sería el gobernante. Entonces, ¿ahí qué sería? Un estado de gobierno, perdón, un estado según la clasificación, según su gobierno. ¿Por qué? Porque todos los poderes se encarnan en un solo individuo en los cuales va a dirigir este pueblo, va a dirigir este estado. ¿Ya? Y cuando ya vamos a la República Unitaria, ya vemos es a un individuo en los cuales ya no hay esa presencia monárquica, sino que encarnan ese individuo como jefe de gobierno y jefe de Estado, como es en el caso de la República y como es en el caso que nos atañe al Estado colombiano. ¿Entendido? Sí, profe. Gracias. Gracias, José, a ti. Carlos, dime. Sí, profesor, sí. Respetuosamente diciendo de su opinión respecto a la conformación del Congreso y la posibilidad de que tiene, y justamente eso es como el símbolo de la democracia, porque sí, el Congreso es la representación del pueblo. Entonces uno dice, lo que hay en el Congreso es la representación del pueblo. Hay algunos congresistas, por ejemplo, que no, incluso conozco algunos que no son bachilleres, pero son unos líderes comunitarios espectaculares y tienen mucha gente, por ejemplo, del Guainía, de esas regiones, y que tienen buenas ideas. Por eso la ley tercera, la ley tercera que rige al Congreso, perdón, la ley quinta, señala la posibilidad de que los congresistas tienen unas unidades de trabajo legislativas y con esas unidades ellos se apoyan. Ahora, de otra claro, parte, tienen los asesores. Obviamente los asesores son los que dirigen. Sí, pero profesor, para el trámite de una ley, pues siempre hay un ponente, y si es de iniciativa del Congreso, pues ese ponente propone y hace un análisis del proyecto de ley, pero eso lo discuten y pasa por varias comisiones para filtrarla. Generalmente los micos no son de ignorancia, sino que los micos son más bien de viveza y de unos intereses. Pero es mucha la complejidad que tienen los micos, y generalmente las leyes no se caen por que estén mal escritas, sino más bien porque no han cumplido adecuadamente su trámite, o porque el análisis de constitucionalidad de la Corte, las demandas que se presentan, pues se caen. Pero sí insisto de que lo que hay en el Congreso es una representación del pueblo, que ojalá sea mejor esa representación, pero sí hay mecanismos para que eso sea más productivo y genere más valor agregado para la organización del Estado. Mire, Carlos, cuando yo voy a presentar un proyecto de ley, lo que yo, esperen que es que me ven, me quiero parar un momento porque ya estoy cansado sentado. Cuando nosotros presentamos un proyecto de ley, se radica ante el Congreso y obviamente ese proyecto de ley va respaldado por una exposición de motivos, ¿correcto? Que trajeron serenata en el edificio y supuestamente no se puede hacer rumba. Bueno, resulta que yo presento el proyecto de ley, lo radico, y ese proyecto de ley debe estar respaldado por una exposición de motivos. ¿Qué es la exposición de motivos? La exposición de motivos es algo lo que lleva a presentar esa ley. ¿Por qué el Estado debe adoptar esa medida legislativa y a quién va a beneficiar, a quién no va a beneficiar esto? Obviamente, dependiendo ese proyecto de ley, eso se debate en las diferentes cámaras que hay del Congreso de la República. Primero pasa a votación y a análisis, ¿en dónde? En la Cámara de Representantes. Cuando ya adquiere una mayor votación, por decir en el caso ahorita que hemos visto el proyecto que ya pasó de la Cámara de Representantes sobre el Habeas Data. Anteriormente, la ley de Habeas Data me castigaba a mí 4 años, ¿correcto? ¿Ya?
cuando yo tengo mora. Entonces, ¿qué pasa? Quieren hacer una amnistía en los cuales le van a dar 6 meses a usted para que se coloque al día en esas deudas, y si se coloca al día en esas deudas, va a ser borrado de las centrales de riesgo, como son cuáles, Data Crédito y Cifin, por un lado. La otra, lo que pretende es que se reduzca ese tiempo, que anteriormente era 4 años, se reduzca ¿a qué? A 2 años. Entonces mira que ya pasó por Cámara de Representantes, ahorita ya pasa al Senado, y si le dan el visto bueno, le dan el aval, pasa en la comisión correspondiente del Senado, entonces ya se va a votación de plenaria de todo el Congreso de la República, ¿sí? Pero yo, ¿a qué me refiero? Yo no te estoy diciendo, no te puedo decir de que no hay unos representantes en el Congreso de la República que son unas eminencias, que tienen esa vocación de liderazgo y que están en beneficio del pueblo. Pero muchas veces esos representantes no tienen la formación ideal para desempeñar ese cargo. Lo digo ante mi concepto. Obviamente lo que tú dices, Carlos, es muy respetable también y tiene mucho peso también. Pero entonces yo diría, ¿qué pasaría si esos representantes tuvieran una mejor formación, ya académica? Sería para beneficio nuestro, diría yo. ¿Por qué? Porque es que yo estoy a merced de lo que yo tenga en mi equipo de trabajo. Como ustedes bien saben, un representante de la Cámara y un senador del Congreso de la República siempre tienen un equipo de trabajo. Tienen que unos asesores, ¿ya? A eso es lo que voy. Creería que sería mucho mejor que tengan una formación, pero obviamente ahí estaríamos violando también lo que estamos viendo en el artículo 1, democrática, participativa y pluralista. Aquí no hay discriminación alguna, siempre y cuando usted tenga la capacidad legal para desarrollar o para ser elegido. ¿Cuál sería la capacidad legal? No estar inmersos en problemas legales, ser mayor de edad, entre algunas de las... Mayor de 25 años para los congresistas. Correcto. Sí. Por eso, pero que usted ya tenga, sí, pero si vamos a los entes territoriales, si vamos a consejos, si vamos a los departamentos, a las asambleas departamentales, toda esta serie de cosas, entonces debemos de reunir unos requisitos. ¿Listo, Carlos? Te quedó, pues, obviamente... Sí, sí, señor, pero hay un aporte, digamos, como eso ocurre también a nivel de las alcaldías. Uno observa que hay municipios que se administran como si se administrara una finca, y en todos los sectores hay eso. Lo que tenemos que lograr, ojalá con una transformación positiva, es mejorar la educación de todo el pueblo, y eso es un propósito general del Estado para mejorar el bienestar de la población, mejorar las tecnologías, la infraestructura, todo para poder también tener mecanismos de control a estas ramas del poder público, a la legislativa, a la ejecutiva, a la judicial, de manera efectiva, de tal suerte que haya más responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Mira, te voy a decir algo. Ustedes de pronto han escuchado los famosos BRICS, los estados BRICS, o sea, los estados emergentes. Sí, señor. Entre esos estados, listo. Entre esos estados, en la década de los 70, la India, a pesar de que es un estado que tiene una sobrepoblación impresionante y hay mucha pobreza, de los hombres más ricos del mundo son de la India. ¿Por qué? No los hombres más, algunos de los hombres más ricos son de la India, según el Times y según la Forbes. ¿Por qué? Porque ellos apuntaron ¿a qué? A la educación. Si tú le apuntas a la educación, tú rompes el sistema. ¿Por qué? Resulta que tenemos un Estado. ¿Cómo le podría ganar dividendos el Estado si yo aporto a la educación, si yo influyo en la educación de la población? Pues obviamente eso lleva a que la población se eduque, se prepare y crea e innove. Al innovar, crea avances tecnológicos,
avances científicos, entre otros. Por lo tanto, ellos van ¿a qué? A registrar esas patentes. Y en el momento de registrar esas patentes, obviamente, cuando se va a utilizar esos medios tecnológicos o esos adelantos científicos que ha desarrollado el Estado va a ganar muchos dividendos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un gran cambio dentro de ¿qué? Dentro del propio Estado. Por decir, en la época del gobierno de Lula da Silva, en Brasil, ¿qué pasó? Brasil estaba dentro de los BRICS. Brasil era uno de los países emergentes más grandes de América Latina y estaba agarrando y estaba cogiendo mucha fuerza. Pero ¿qué pasa? Que cuando estaba el gobierno se me fue, Lula da Silva, Dilma. aparece Eri Batista. Eri Batista es uno de los hombres más adinerados del mundo, en los cuales su fortuna fue obtenida a través de la explotación de hidrocarburos, lo que conocemos como el oro negro, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Que allí él era uno de los mayores gestores que estaba influenciando dentro del Estado para apoyar a la educación. Por lo tanto, Brasil estaba cogiendo mucha fuerza económica y en tratados de libre comercio, entre otros. Pero resulta que por un pronóstico que le dieron los científicos y analistas de hidrocarburos, supuestamente habían hallado un pozo para más o menos 50 años de una reserva probable de hidrocarburos. Cuando eso se escucha en la bolsa, ya de Nueva York, cuando eso se escucha en la bolsa, obviamente las acciones suben y eso beneficia al Estado. Pero resulta que esa prospección, ese proyecto, ese posible yacimiento que había, se dañó. Se dañó el pozo y realmente no era la cantidad de barriles que supuestamente tenía. Entonces, ¿qué pasa? Se cayó toda esa infraestructura de Brasil, empieza con un problema económico, empieza con un problema político y legal con el expresidente Lula da Silva y termina ¿qué? Cayendo. Y ahorita peor con Bolsonaro, que es el tipo es un anarquista, el tipo le importa es el dinero y no es más. Entonces, para que tengamos eso presente también. ¿Te quedó claro, Carlos? Sí, señor. Sí, señor. Y en referencia a lo que usted menciona, en el 2019 la China solicitó 1.5 millones de patentes, Estados Unidos alrededor de 500,000 y Colombia no figura por debajo de las 5,000 siquiera. No. Mucho más abajo. Esa es la referencia del conocimiento. Correcto. Entonces, miren, chicos, miren que aquí estamos tocando muchos temas que los aboco a que vayamos a investigarlos. ¿Listo? Señor Duaner, ¿me ibas a preguntar algo? No, señor. Bueno. Uy, el tiempo se corre mucho. 28. Yo sí te iba a aportar algo. Juan. Dime, señor Duaner. Juan, en lo que ustedes dicen, sí, que nuestros políticos, nuestros representantes, nuestros alcaldes tienen que ser profesionales, tener algunas habilidades, es cierto, pero el problema es que se viola el derecho a la igualdad. Ese es como la circunstancia. El derecho a la igualdad y la democracia en el caso que tú lo decías. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a ser elegidos y a ser elegidos y representarlos. A elegir y ser elegidos. Por eso es que hay unos requisitos, ya sea para los secretarios de despacho, ministros, ellos sí deben tener unos requisitos porque son los que deben asesorar al elegido, al gobernante de turno. Sí, correcto. Por eso le decía a Carlos que donde se tomara la postura que yo estoy proponiendo, obviamente tendríamos que cambiar la Constitución. Sí, se violarían los derechos de la igualdad. Y en el caso de ¿qué opinábamos sobre lo de esta inversa, lo de la hipoteca inversa? Pues eso ya ha funcionado mucho tiempo en Europa y yo creo que es muy
voluntario de las personas que lo quieran tomar, pero yo estaría de acuerdo siempre y cuando, digamos, los hijos de esas personas que abandonan a sus padres, sí, que no están pendientes de su salud, no les dan, digamos, de pronto ellos no tienen una pensión y no les dan ni siquiera para comer los hijos que tienen trabajo, yo estaría de acuerdo que ellos tomen derecho de su patrimonio y lo utilicen como ellos quieran. Correcto. Esperen que les voy a dar algo. Esperen que es que estoy buscando algo que les voy a dar en mi biblioteca, pero no sé si lo tengo aquí o en la oficina. Denme un minuto. Ya sé dónde está. Sí, les voy a obsequiar algo. Resulta que en el Congreso de la República hay algo que se llama atención al ciudadano. Cuando ustedes vayan a hacer su tesis de grado o cuando necesiten atacar una norma, siempre necesitan ¿qué? Los diferentes debates que se han desarrollado en las cámaras y la exposición de motivos. Anoten este teléfono. ¿Escuchan? Perfecto. Sí, señor. Profe, sí, señor. Sí, profe, sí, señor. 38 22 606 o 382 2307. Allí les va a contestar una señora, yo no la conozco, pero se ve que es un amor, o sea, es una dulzura. Ustedes le solicitan a ella la exposición de motivo de todas las leyes que se hayan promulgado a partir del 2001. Y les digo que en menos de 10 minutos está en su correo electrónico. Y pues esto no lo sabe todo el mundo, pero entonces yo lo sé y se lo digo a ustedes. ¿Por qué lo sé? Porque cuando yo estaba haciendo mi tesis de la maestría que hice aquí en la Externado, yo lo hice sobre formalización minera. Entonces uno de los objetivos era determinar desde cuándo el Estado había adoptado las diferentes políticas para la formalización minera. ¿Qué es la formalización minera? La formalización minera es traer dentro del marco legal a esas personas que ejercen la explotación minera sin cumplir con los requisitos legales, técnicos y ambientales. Por eso conocemos una sigla que se llama TESA, Técnica, Económica, Social y Ambiental. ¿Correcto? Entonces yo me fui para la hemeroteca del Congreso de la República, y me la pasaba ya desde que abrían hasta que cerraban, y por eso pude localizar ese teléfono. Entonces, aprovechenlo, chicos. Sirve demasiado, sirve mucho y la gente no sabe que cuentan con eso. Todo, les envían todo lo que necesiten sobre los debates respecto a una norma, todo, absolutamente todo, desde el momento que se radicó hasta el momento que se promulgó. ¿Lo oyeron? Bueno, Sergio, te escucho. Sergio, ¿me ibas a decir algo? Sergio, ¿me escuchan, chicos? No, sí, señor, sí lo escuchamos. Sí, señor. Bueno. Perfecto. Sí, profe, sí se escucha. Bueno, listo. Entonces, sigamos. La democracia suele ser definida de una forma amplia como el gobierno del pueblo. Ay, venga, me faltan 3 grupos por evaluar, ¿cierto? Listo. Dejemos por hoy así la clase. Mañana, perdone, primero, antes de que se me olvide, ¿sí nos vamos a conectar este fin de semana o no? Sí, profe. ¿El lunes? ¿Sí? El lunes. Sí, el lunes. ¿Ya todo lo concertaron con la monitora entre ustedes mismos? Lunes, profe. El lunes. Listo, de una. Por mí no hay problema. Para mí encantado. Para mí encantado. Listo. ¿A qué horas? A las 6. A la misma hora, 6 a 8. De 6 a las 6 de la A tarde. las 6. Como quieran. 6 Óigase de la bien. tarde. Óigase bien.
Esto lo concertaron ustedes mismos. No le estoy imponiendo a nadie horarios fuera de la universidad. Simplemente les hice una propuesta, ustedes la avalan, desde el primer día de clase la exigen, la clase es de todos. Entonces, ustedes deciden. Yo les propongo y ustedes deciden. ¿Listo? Estamos. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hacer un foro, ¿sobre qué? Sobre el libro séptimo de la República de Platón, ¿correcto? ¿Con qué finalidad? Para determinar cuál era la concepción en ese momento de ese estado ideal, ¿ya? A traerlo ¿a qué? Al estado moderno, al estado actual, al estado nuestro, a ver cómo ha evolucionado. ¿Listo? Eso es lo que quiero con ese ejercicio. Y obviamente, ¿cuándo es el parcial? El miércoles. ¿Cómo se sienten? Bien. Profesor, hemos participado harto. Vamos. Depende qué temas vaya a tocar en el parcial, profe. Lo que hemos visto hasta el momento. Y lo que entra el lunes y lo que entra el martes. Ay, Dios. Pues ahí tenemos empeño y sabemos que hay que leer para poder enfrentar ese reto. Bueno, ¿qué opinan si no les hago el primer parcial? Miramos cómo lo evolucionamos. Pues sería motivador, profesor, porque igual estamos en una buena dinámica de aprendizaje y de responsabilidad, sobre todo de cada uno de nosotros para recibir el mejor conocimiento con estas dinámicas. Profe, bueno, ya te escuché, Carlos. Quiero escuchar a los otros. Los temas que nos han mandado a leer. Perdónenme Pues, un momento. Esperen un momento, por favor, chicos. Un momento. Dime, Vivi. ¿Qué tal si, digo yo, ¿no? Si maneja foros por los temas, digamos, el lunes vamos a tratar el libro. De pronto las sentencias, pues como son largas y de pronto algunas cosas no vamos a entender, también se puede manejar en un foro, que todos la entendamos, que usted nos explique, que Vivi, eso, sí. y no sé. Vivi, sí, es factible, pero es que el tiempo apremia y hay muchas cosas en el tintero, ¿sí me entienden? Y pues obviamente yo no los voy a corchar. Entonces hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Alguien que me proponga fuera de Carlos. Quiero escuchar a 3 personas más fuera de Carlos y ojalá sean algunas personas que no hayan hablado. Doctor, estoy de acuerdo cuando usted nos dice que un parcial no evalúa si una persona tiene o no conocimiento. Y creo que las clases como las hemos venido tratando, en la cual nosotros hemos participado y hemos afianzado conceptos, entonces creería que seguir manejando la clase participativa, donde todos expongamos nuestro punto de vista y así podríamos obviar este primer parcial y así nos daría tiempo para nosotros poder participar un poco más en clase, pero hemos afianzado demasiado conocimiento con usted. Profe, quiero escuchar a otro. Profe, buenas noches. Profe. Hágale, Adolfo. Espere que primero me habla Juan. Espérate, Adolfo. Profe, usted había planteado que si nos iba bien a los grupos, que si le participábamos y respondíamos, podía analizar eso, que estamos haciendo una buena dinámica y continuar de la misma manera. Entonces creo que hasta ahora todos los grupos hemos respondido de buena forma y estamos aprendiendo cada uno del conocimiento que estamos compartiendo entre todos. Pedro, ¿qué opinas tú? Pedro Ricardo. Sí, estoy de acuerdo con los compañeros, las dinámicas que ha llevado el doctor con los compañeros. Estamos aprendiendo, por lo menos en mi caso. Y eso también nos ha obligado, en mi caso, a repasar y revisar los temas y ampliando los estoy captando mejor. Listo, perfecto. Fran Solano, ¿qué opinas? Profe, sí, estoy de acuerdo, la metodología ha sido buena y sí. Señor Dumar, ¿dónde está? No lo escucho. Por acá estoy. Cuénteme, ¿qué opina? A ver, le digo. Evaluación sería buena para saber dónde estamos parados. Sí. Pero lo que pasa es que en este medio en el que estamos, muchas veces se complican las cosas, porque usted no puede hacer una evaluación por la plataforma.
en ese momento falla el internet, yo por lo menos ayer, 4 horas de clase con internet malo, y sea uno de esos, o para mí o para cualquiera de los compañeros, el conocimiento se va a traducir en un fracaso. Porque usted va a decir, mire, no me mandó ni una respuesta, así la sepa todas porque hubo equivocación. Entonces, es un arma de doble filo. A mí me gusta evaluarme para saber dónde es que estoy parado, si he aprendido o no he aprendido, si voy o no voy. Pero lo que le digo, el riesgo es lo que estamos asumiendo en este momento, que es la tecnología. Se podría hacer otro nivel de evaluación que fuera sin presión, porque aquí lo que nos estaría apremiando sería la nota. Pero sí estaría de acuerdo con una evaluación que no fuera cuantitativa, sino cualitativa, donde se diera más que todo el concepto personal, el entendimiento, el esclarecimiento, para saber uno qué tanto ha avanzado. Señora María Isabel, ¿qué opina? Profe, perdón, pero es que a mí también me molesta mucho el audio. Bueno, profe, a veces, pues a mí me gusta mucho cuando hace el tema de los foros, porque resulta que a medida que va pasando el foro, y si uno opina, el profe le aclara dudas en el momento. Y es bueno porque quedan cosas muy claras. Por ejemplo, yo aprendí mucho el tema de bloque constitucionalidad. Eso me quedó clarísimo. Y bueno, y en los otros temas. También porque hay personas que, digamos, no tienen la posibilidad ni tienen la facilidad de poder participar. Y en el foro se ha presentado la oportunidad de que todos podamos participar. Y es bueno, porque como usted decía, tenemos que aprender a enfrentarnos a unas situaciones en las que todo es por medio del diálogo y de nuestra expresión verbal. Pero también, pues es bueno la parte de la evaluación por la parcial escrito, porque hay preguntas que de pronto pone el profe y uno, ay, mi chica, como que yo no había pensado en esto, o lo obliga a uno a estudiar un poquito más o a repasar más. Igual, cualquiera de las dos me parece bien, profe. Y me ajusto al acuerdo que se llegue. Listo. José, termino con Jorge, José Luis, Jorge Andrés y Adolfo. No se me demoren nada. Pues, profe, lo que van a decir rápidamente, por favor. Bueno, Dime, profe, a mí me gustó la metodología que usted tuvo con el grupo C, donde era una pregunta por minuto, y realmente es como usted estar en una audiencia, o sabe, o defiende su tesis o no defiende su tesis. Y eso nos llevaría a la excelencia, porque nos forzaría a esforzarnos en estudiar todos los conceptos que hemos visto, que la idea es captar o aprovecharlos al máximo. O sea que me está sugiriendo de que haga una evaluación verbal. Sí, señor. Bueno, Jorge Andrés. Aguanta el parcial y en este momento apoyo a lo que dijo mi compañero anteriormente, José, de hacer algo así verbal. Adolfo. Profe, buenas noches. A mí, sinceramente, pues me ha gustado su forma de evaluar, que es, por ejemplo, al azar. Usted un día llega y dice, tal persona, cuénteme para usted qué es este término, o qué significa, o qué entendió por esta palabra. A mí me parece muy buena esa forma, pues porque nos motiva a prepararnos todos los días, a leer todos los días, a estar al pendiente de las situaciones todos los días, y que no las mismas personas siempre participan o comentan la clase, sino hace participativa a los demás. Me parece muy buena su forma de evaluar y pienso que sería bueno seguir con la misma. Listo, entonces vamos a hacer una cosa. Se me acaba de venir algo a la cabeza y yo se los propongo y ustedes qué opinan. Desarrollemos el foro el día lunes.
Monitora, por favor, me está recordando que, bueno, a mí no se me olvida, pero bueno, tantas cosas de pronto. Listo. Entonces, el lunes nos conectamos y hacemos el foro. Ahí tenemos, obviamente, una nota, ya un incentivo, dependiendo de la participación de todos. Profe, Dime. eso era lo que le quería decir. Y de pronto alguien que por dicha situación no puede asistir. Espérate, para allá voy, tranquila. Ah, listo, ok. Listo. Entonces, los que se puedan conectar, porque no estamos excepto de que nos pase algo y obviamente vamos a desarrollar un ejercicio por fuera del horario establecido de la universidad. Por eso yo lo concerto con ustedes, ¿correcto? Listo. No estoy imponiendo nada. Lo repito, no estoy imponiendo nada. Listo. Y el miércoles, que es el examen, los que puedan se conectan a las 4 de la tarde. Yo me conecto a las 4 y les voy haciendo el parcial de manera oral. ¿Les parece? Sí, profe. Profe. Sí, profe. ¿Cómo, señor Dumas? ¿Puedo hacer una interpelación pequeñita? Sí, claro. Mire, es que como nuestro curso es tan unido y somos tan humanos, entonces le propondría, pregúntele usted qué quiera y la calificación que sacó esa persona sea la nota para todos. O sea, que lo hagamos por grupos. No, una sola pregunta. Y si perdió, perdimos todos. Si sacó 5, 5 para todos. Por eso. Así nos acostumbramos a trabajar en equipo. Claro, unidos. señor Dumas. Sí, por eso le pregunto, señor Dumas. Seguir con los mismos 12 grupos que estamos. Un momento. No, profe, por grupo Espérate, no. Vivi. Profe, no. Espérese un momento, tranquilo. No, todavía no hemos llegado a ninguna conclusión, esperen. Lo que me dice el señor Dumar es que le pregunte a cualquiera de los integrantes de cada grupo y que sobre esa persona recaiga la nota de todos los del grupo, ¿correcto? Una sola pregunta para todo el curso. Una sola persona responde por las 72 personas que están en el grupo. Porque yo no puedo acostumbrarme a trabajar en equipo si no estoy pensando en mis compañeros. No, señor Dumar, no. Pues sí, se puede tomar esa opción, pero no, diría que no porque no. Discúlpeme, profesor. Profe, qué pena. Discúlpeme, profesor Zapata. Profesor, regáleme la palabra. Si bien es cierto el hecho Carlos, de que dame un minuto. Carlos, dame un minuto. Delmo, dime, rápido. Si bien es el hecho de que la calificación influye, yo personalmente preferiría recibir más conocimiento de parte de usted porque nos hemos dado cuenta que en la medida en que usted evalúa de manera individual, estamos invirtiendo mucho tiempo. Estamos invirtiendo mucho tiempo y de pronto nos perdemos el privilegio de recibir más de usted que tanto lo necesitamos. Fíjese que estas evaluaciones que hemos hecho de manera verbal nos han quitado tiempo. Hemos aprendido mucho, pero de manera personal yo preferiría recibir más capacitación de parte de usted, que en la medida en que la mecánica se mantenga de la forma en como usted lo está haciendo, estoy seguro que aprenderíamos mucho más. Listo, les propongo esta entonces, Conectémonos el lunes. Los que no puedan, pues obviamente es entendible, ya miraré cómo hacemos. Vamos a hablar sobre el libro La Séptima de la República de Platón, sobre la lectura que hicieron, sobre lo que hemos visto de la Constitución política y las diapositivas que tenemos hasta el momento. ¿Correcto? Sobre eso les pregunto el lunes, para que así no perdamos clase, o sea, dentro del horario establecido, y ahí tienen ustedes su calificación dentro de ese mismo foro, y no les hago el parcial por escrito. Pero para el segundo parcial, tengan en cuenta, obviamente van a tener mucho más material que estudiar y sí se los voy a hacer por escrito. Así sea el único, porque quizás el final ni se los haga escrito. Sí, porque si he visto que todo les fue bien, nada, Dios los guarde, un abrazo, ya, a todos les fue bien, no hay lío. A mí no me complico por eso de la nota, a mí eso vale huevo.
¿Qué opinan? Doctor, ¿sí me escucha? Sí, Miguel. En lo particular, yo sí desearía que lo del parcial, pues, es decisión de usted, pero sí me gustaría, usted lo dijo ayer, que de pronto nos iba a dar a enseñar cómo leer las sentencias, ya que son bastante amplias. Ay, Entonces sí, sí me pasó gustaría esa eso. parte. Recuérdeme en eso, chicos, recuérdeme en eso. Sí, a veces se me pasa tanta cosa en la cabeza. Miren, ¿saben qué? Conéctense los que puedan el lunes y el lunes los empiezo a evaluar. Listo, no hay lío, no se preocupen. Y, No se y profe, y de pronto, si de pronto puede tener en cuenta cómo nos ha ido en los grupos cuando hemos participado, ¿cierto? Para el primer parcial. Tranquila, Profe, una pregunta a los que no hemos participado, los que no pudimos participar en ¿Por qué no han participado? Porque no han querido. Tranquilo, no se No, preocupen. no, se profe, la lectura, estábamos esperando el turno y no no, eso no hay problema. Ya sabe que faltan 3. Eso lo podemos hacer en el trasegar. No se preocupen. No se preocupen. Ya tienen establecido qué es lo que necesito que analicen y listo. Una pregunta precisa, me lo amplían y ya. No se preocupen por eso. Que tranquilo. Y a los que sacaron 0.5 les había dado una oportunidad también. No se preocupen que eso lo vamos evaluando. Pero ¿qué opinan? El lunes arrancamos. Miremos cómo nos va y tomemos ¿A qué eso como hora? el examen. A la hora que ustedes dijeron, ¿no? A las 6. A las 6, a las 6. A las 6. A las Si 6 no de la se tarde. pueden conectar el lunes, no se vayan a estresar. No se vayan no, tranquilos. Se conectan los que puedan el lunes y los que quieran a la final. ¿Ya? Y los Con que este mismo queden Zoom, ¿cierto? faltando, perdóname. Con este mismo Zoom. Sí, claro. Y, venga, siquiera me preguntó eso. Sí, está habilitado porque yo coloqué 40 días. Sí, y si no, pues bueno, ya se los haré saber. Entonces, ¿qué opinan? ¿Estamos? Entonces, la lectura, Listo, profe. el libro séptimo de la República de Platón, tengan conocimiento sobre el bloque de constitucionalidad, tranquilos que no le voy a preguntar taxativamente lo que dice la jurisprudencia, la sentencia, obviamente que no, porque sería tirármelos, yo sé que sería un sacrilegio, obviamente, y esa no es mi intención. Y lo que tenemos hasta el momento que hemos visto la diapositiva de hoy, y listo, con eso nos defendemos, y ahí ya sacamos la primera nota y ya, y para el segundo parcial, pues esperemos a que llegue y listo, ¿les parece? Listo, profesor. Una, profe, una, sí. Listo, profe. Listo, profe, gracias. Muchachos, que tengan una linda... Espere, ¿qué hora es? Espere, yo tomo la foto porque estoy mandando. Ya terminé clase y no les digo... Faltan 5 para las 8. Ya. Faltan 5. ya. A mí me llama la cama a gritos, créanme. Ya quiero acostar. Listo, chicos. Un abrazo para todos. Entonces nos conectamos el lunes, ¿vale? Con toda. Listo, doctor. Listo, profe. Hablamos. Gracias. Abrazo. Buenas noches.